Bueno, acá tenemos un equipo DG de 5 kW con una batería DG también de 5,1 kWh. Si el equipo lo conectamos a la red, le damos 220, podemos observar que la pantalla del equipo prende sin necesidad de tener conectada la batería. Y el equipo está ahora con el botón en su posición de off, nos marca off en la pantalla. Podemos ingresar a la configuración, ir a Battery Settings y empezar a hacer las configuraciones. Si no tuviese red, previo a haber chequeado los paneles, la polaridad y demás, puedo prender el equipo solamente encendiendo los paneles. Entonces, enciendo la llave de DC del equipo. Obviamente los paneles que conecté ya sabía que estaban bien y en parámetros y los chequeos externamente. Y también puedo acceder a configurar la batería en el modo off. Podemos ingresar a la configuración, ir a Battery Settings, setear el modo, que en este caso queremos setear el modo litio, y empezar a hacer las configuraciones. Como estamos con una batería de 5,1 kW y 100 Ah, vamos a determinar que la capacidad de la batería es 100 Ah. Para la máxima carga tenemos que decidir a cuánta corriente queremos cargar esa batería, ya sea con los paneles o con la red eléctrica al mismo tiempo. Por lo cual, si miramos las fichas técnicas de la batería, normalmente estas baterías nos dicen que la corriente máxima recomendada es de 50 A y la máxima para descargar es de 100. Pero como yo no tengo una necesidad de hacer una carga rápida en la batería, lo que voy a hacer es setear una corriente según la máxima recomendada. En este caso, 50 A. Podría ser más baja, podría ser un poco más alta, pero es un cuidado de la batería para que siempre las cargas se produzcan a la corriente que yo deseo. Luego, la máxima descarga que permite este inversor, que son 115 A, en base a los 5 kW que puede dar. Pero, como tengo una batería de 100 A, voy a establecer normalmente los 100 A de su corriente máxima nominal. Porque, en definitiva, este equipo seguramente yo lo conecte con consumos que no sean muy grandes, pero sí que tengan momentos donde por ahí, por simultaneidad o por arranque de alguno de esos consumos, sí tenga más corriente. Entonces busco configurar el máximo para que me soporte esos picos, pero normalmente la batería se va a estar descargando a menor velocidad, por lo cual no quiere decir que no la esté cuidando por poner los 100 A. Activate Battery para baterías de litio nunca se debe usar. ¿Sí? Activate Battery es una función exclusiva para baterías de plomo y exclusivamente para cuando las baterías están muy descargadas, por lo cual siempre es importante nunca utilizarla. Disable Float Charge es una función que trae los nuevos firmware de DG y que permite configurar para que no haya una tensión de flote cuando la batería completa su carga, y en la batería de litio por lo general es la mejor opción. Una vez que hice esta configuración básica, ya podría proceder a prender la batería, pero vamos a chequear las otras pantallas. Vamos a habilitar en esta pantalla el Grid Charge para que la batería se cargue con la red. Especialmente en la primera puesta en marcha de una batería, es importante que la batería se llegue hasta el 100%, por lo cual si voy a poner en marcha el equipo y tengo red, puedo elegir una corriente para cargar con la red, ¿sí? Que no le moleste a la red. Por ejemplo, 30 A en 50 volts son más o menos unos 1500 watts. Es un consumo muy bajo para la red y me permite dejar en la primera puesta en marcha la batería cargada al máximo. Quito esta pantalla, vuelvo a entrar, voy verificando que haya quedado configurado. Siempre es importante saber que este porcentaje no es relevante, no tiene ninguna función en la configuración de Grid Charge, y Grid Signal tampoco tiene ninguna
relevancia. En la tercera pantalla de batería tengo los parámetros porcentaje de la batería y de configuración del modo de comunicación. En este caso, por una batería DG no es necesario modificar el modo de configuración, se puede dejar en 00 y establecer el shutdown, donde se va a apagar el inversor y dejar de consumir energía de la batería. Generalmente, si bien estas baterías tienen un DOD, una profundidad admitida de descarga del 90%, que sería un 10% de estado de la batería, siempre decidimos dejar un poquito más alto, reservar un poco en la batería para si el corte de luz o el mal funcionamiento o lo que haya pasado es muy prolongado, la batería no se autodescargue y se vaya a valores muy bajos. El low watt se utiliza para función de peak shaving y para indicar en la aplicación que la batería está baja. No es relevante porque no hace que no funcione el equipo, por lo cual lo podemos en este caso dejar en 20%. Y al restart siempre buscamos dejar una capacidad intermedia, digamos, desde que la batería se apagó hasta que se vuelva a cargar al 25%, no va a prender el equipo, por lo cual me va a asegurar que cuando prenda yo tenga una capacidad mínima en la batería para trabajar. Bueno, una vez que hicimos estas tres configuraciones en la pantalla de batería, yo ya puedo empezar a probar la comunicación con la batería. En este caso lo que vamos a hacer es encender la batería, encender el fusible de protección que tenemos en la batería y podemos observar, esto siempre es muy importante que se revise, podemos observar la pantalla LibMS. Acá ya observamos que el equipo, si bien no tenemos la batería conectada, está entregando una pequeña tensión, por lo cual los capacitores del equipo están cargados, por lo cual veo una tensión acá, pero ahora en este momento no tengo la batería conectada al equipo. Lo que hicimos fue solamente conectar la comunicación. Al conectar la comunicación, vemos en la pantalla del IBMS que la misma está comunicada. Vamos a apagarlo como para que se pueda ver cómo se ve cuando no está comunicada la batería. Pero cuando la batería no está comunicada, el IBMS se ve de esta manera. Si volvemos a encender, acá estamos conectando solamente el cable de comunicación de la batería y no estamos conectando los cables de potencia. Bueno, acá podemos observar que ya la batería se comunicó y me está diciendo cuál es la tensión de la batería, cuál es la corriente que está circulando, obviamente cero porque no hay potencia, cuál es la temperatura de la batería, el estado de carga y el estado de salud de la batería. En este caso es una batería nueva, por lo cual el estado de salud es al 100%. Y por otro lado, le indica al inversor con qué tensión máxima lo puede cargar, con qué corriente máxima puede cargar. En este caso la batería está cargada al 100%, por lo cual ya le está diciendo al inversor, por favor no me cargues. Y la corriente máxima de descarga que puede hacer, en este caso los 100 amperes de la batería. Al bajar el porcentaje de carga, obviamente la corriente de carga va a empezar a subir de forma de que la batería se vaya cargando en el formato que la batería lo solicite. También tengo la versión del BMS y bueno, tengo algunas alarmas que la batería puede informarle al inversor. Esto es importante, que todo esto lo hice con la pantalla en off, ¿sí? Con el inversor apagado totalmente, por lo cual es totalmente seguro. Antes de conectar la batería, antes de conectar los cables de potencia, yo ya tengo configurada los parámetros de batería que me importan y además me estoy asegurando, ¿sí?, en el IBMS que tengo la batería comunicada. Bueno, ahora vamos a proceder a encender el equipo, volvemos a darle a save y prendemos la batería. Ahora sí, ya la batería la prendemos con los cables de potencia conectados, por lo cual vamos a ver que la tensión que me marca en la primera pantalla empieza a coincidir perfectamente con la tensión que marca el equipo y procedemos a darle al botón de on, pulsado cuando está rasante, quiere decir que está en off, y cuando está metido por adentro quiere decir que está
en on. Bueno, ahí en la pantalla me va a marcar, primero que nada me marca que se desconecta de la red hasta hacer todo su proceso de inicio del equipo. Ya me marca que está en on, pero como verán, la luz del logo se mantiene apagada. Cuando el equipo termine el procedimiento, y si lo termina bien, la luz del logo se va a poner en color azul. Bueno, ahí ya se conectó a la red. Ya este equipo lo teníamos configurado en Zero Sport UCT, por lo cual, como hay un transformador de corriente midiendo el consumo total de la casa, ya nos empieza a mostrar que de la casa estamos consumiendo 0,9 kilowatts y obviamente coincide con el consumo total. En este momento yo ya tengo a la salida de LOAD, yo ya tengo los 220 volts, porque el equipo lo que hace primero es puentear la red con la salida. Así que tener mucha precaución de que solo por darle a C al equipo yo voy a tener salida. Todavía esta salida no conectada al inversor, pero el inversor no se puso normal, pero ya tengo en esos bornes, ya tengo tensión. Bueno, como verán, el logo se puso en color azul. Ya los paneles se están generando para cubrir el consumo que había en la casa. Y tenemos el equipo ya en su estado normal. Hacemos una prueba de desconectarle a C y podemos observar que el equipo, si bien no tiene consumo en su salida de load, el equipo queda todavía en su estado normal, indica que se desconectó de la red y en la salida ahora sí ya está teniendo tensión en base a lo que tiene en la batería. Una vez que volvemos a conectar a C, el equipo tarda un rato en volver a conectarse a la red para asegurarse que la red y que internamente el equipo esté ecualizado a esa misma red. Una vez que se vuelve a conectar, la pantalla nos va a marcar que se pone nuevamente a la red. En este caso, como les decía, este equipo está midiendo con transformadores de corriente, por lo cual inmediatamente se conectó a la red, empezó a entregar con los paneles y de la red no está consumiendo nada. Si yo apago los paneles, puedo observar que la generación se va a cero y el consumo lo está cubriendo la red. En este horario el equipo no puede descargar la batería, por lo cual está cubriendo la totalidad de los consumos, están pasando por la red y está apenas cargando la batería. Si colocamos que el equipo en tiempo de uso colocamos que pueda descargar la batería en este horario, independientemente de tener solar o no, podemos observar cómo la batería va a empezar a descargarse para los consumos totales de la casa. Ahora se estaba cargando y ahora pasa a descargarse de forma de que de la red no consuma nada y que me cubra la totalidad de los consumos del hogar. Si vuelvo a prender los paneles, van a poder observar que la batería deja de descargarse y los paneles hacen el trabajo. Si la batería tuviese posibilidad de cargarse, estaría cargándose como lo hace ahora. Si bien está al 100% todavía, si entramos al IBMS, vamos a ver como ya la batería nos está pidiendo por una carga de 10 amperes, por lo cual el excedente de los paneles que obtengo lo estoy mandando a la batería.